Gálatas 5, parte 2. La vida según el Espíritu. Versículo 16. Os exhorto, pues, a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. La instrucción de Gálatas 5:16 no es un consejo moral, es un principio mecánico de desplazamiento. Debemos entender la conciencia como un canal de transmisión único que no puede emitir dos frecuencias opuestas al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la orden de andar en el Espíritu. En su raíz original, esto no es un acto religioso estático, sino un movimiento dinámico y constante, similar al viento o la respiración. Ruaj es una fuerza expansiva que conecta y da vida. Por el otro, están las apetencias de la carne, que no se refieren al cuerpo en sí, sino a la gravedad del ego. Una señal densa y egoísta que busca recibir solo para sí misma y nos ancla al instinto básico. El error histórico, alimentado por la cizaña, ha sido creer que para vencer esta gravedad necesitamos represión, castigo y vigilancia externa. Esa estrategia solo crea una guerra civil interna y fortalece el deseo prohibido. La verdadera fórmula de inmunidad es la ocupación total. Si tu mente, tu Jerusalén interior, está saturada y ocupada activamente por la frecuencia del Espíritu, el impulso del ego pierde su capacidad operativa simplemente porque no tiene ancho de banda para manifestarse. No luchas contra la oscuridad cuerpo a cuerpo, la desplazas con un exceso de luz. La libertad no es la ausencia de tentación, sino la presencia de una señal tan potente que impide que cualquier interferencia te arrastre. Versículo 17. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible que os impide hacer lo que desearíais. Resistencia y parálisis. El versículo 17 nos introduce en la sala de máquinas de la voluntad humana. No estamos ante un lamento poético, sino ante la descripción técnica de un sistema binario en conflicto. La carne, la gravedad del ego, y el espíritu, la expansión de la conciencia, operan en frecuencias tan radicalmente opuestas que generan lo que técnicamente llamamos una interferencia destructiva. El diseño del antagonismo. Desde la perspectiva profunda, hebrea y bíblica, este choque no es un error de fábrica. La palabra clave aquí es keneged, en contra opuesto. Al igual que en un circuito eléctrico la luz solo se produce cuando hay resistencia, la conciencia humana necesita esta fricción para manifestarse. Las apetencias, el impulso reactivo de recibir para uno mismo, actúan como el polo negativo necesario para que el polo positivo, espíritu, tenga algo que vencer. Sin embargo, el peligro radica en cómo gestionamos este voltaje. Tenemos dos servidores o señales compitiendo por el mismo canal, T-Sinor. El servidor del ego busca la satisfacción inmediata y densa. El servidor del espíritu busca la conexión y el propósito. Cuando ambas señales chocan con la misma fuerza en tu mente, el resultado es la parálisis operativa. No hacéis lo que queréis. Tu verdadera voluntad, Ratzón, que anhela correr hacia lo superior, queda bloqueada por el ruido estático de la carne, la trampa de la guerra civil y el alimento. Aquí es donde debemos detectar el patrón de la cizaña y la lección histórica. El sistema ha utilizado este versículo para convencernos de que somos seres defectuosos, atrapados en una guerra civil irreductible que no podemos ganar. El objetivo de esta mentira es la fragmentación, hacerte creer que tu naturaleza es tu enemiga y que necesitas una autoridad externa, religión, ley, Estado, que te controle porque tú no puedes hacer lo que deseas. La parálisis es el estado ideal para el control. Un individuo en conflicto interno es dócil y dependiente. Pero la realidad de la Nueva Jerusalén es diferente. Este conflicto no está diseñado para paralizarte, sino para nutrirte. La palabra para guerra, milhamá, comparte raíz con la palabra pan, lehem. Conclusión estratégica. La guerra de frecuencias en tu mente es tu alimento.
No se trata de odiar tus apetencias, eso es caer en la trampa de la represión, sino de entender que son la resistencia que debes superar para generar luz. Si te quedas en el empate, vives en la neurosis y la parálisis. Si aplicas el desplazamiento y permites que el espíritu ocupe el trono, transformas esa energía densa en mérito propio. El antagonismo es irreductible solo si intentas negociar con el ego. La única salida es la ocupación total. Elevar la frecuencia hasta que la carne deje de ser un obstáculo y se convierta en el combustible que quemas para ascender. Versículo 18. Pero si os guía el espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. La emancipación, de la estructura al flujo. En Gálatas 5:18 nos encontramos ante el punto de ruptura con la matrix de control. El texto describe una transición técnica, el paso de un sistema operativo basado en la imposición externa, ley, a uno basado en la navegación interna, espíritu. El fin del tutor externo. Desde la óptica profunda, hebrea y bíblica, la ley, Torá, escrita, código externo, funciona como un mapa estático o un tutor necesario cuando el ser humano vive en el caos, desconectado de su fuente. Históricamente, este sistema ha sido utilizado para contener el mal mediante el miedo al castigo y la promesa de recompensa. Estar bajo la ley es operar bajo el din, juicio estricto, donde tu valor depende de cuán bien sigues las reglas impuestas por una autoridad fuera de ti. Pero el texto anuncia un salto evolutivo. Si os guía el espíritu. Aquí, la palabra clave implica ser conducido, ageste, no como quien lee instrucciones, sino como quien es impulsado por una fuerza interna. Es la diferencia entre memorizar un mapa para no perderte, ley, y tener un GPS integrado conectado satelitalmente, espíritu. Cuando el GPS está activo, el mapa de papel se vuelve obsoleto, no porque el mapa esté mal, sino porque ya no lo necesitas para llegar al destino. La trampa del cambio de grilletes. Aquí es vital detectar el patrón de la cizaña. El sistema intentará venderte una falsa libertad. Te dirá que ya no necesitas la ley, pero sin haber activado tu brújula interna. Esto crea una gracia condicionada o anarquía moral, que te lleva de vuelta a la dependencia de gurús o nuevas instituciones que interpreten el espíritu por ti. El engaño radica en creer que la libertad es simplemente romper las reglas. No, la verdadera libertad es la soberanía interior. Si necesitas que alguien te diga qué es pecado, sigues siendo un esclavo, aunque cambies de amo. Conclusión operativa. El versículo 18 es tu decreto de inmunidad frente al sistema de acusación. El acusador, la voz que genera culpa y miedo, solo tiene jurisdicción sobre quienes viven bajo la ley externa. Al sintonizar tu mente con la frecuencia del espíritu, te vuelves invisible para ese juicio. Operas en una jurisdicción superior. Ya no actúas bien por miedo al castigo, sino porque tu naturaleza ha sido transformada y alineada con la fuente. Te conviertes en la Torá viva, cumples el objetivo de la ley, dar en el blanco, sin sentir su peso opresivo, porque el orden ahora nace desde dentro de tu nueva Jerusalén, no desde un tribunal humano. Versículo 19. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos. El diagnóstico de infiltración, la tríada del caos. El análisis de Gálatas 5:19 no es un juicio moralista, sino un diagnóstico técnico del estado del canal mental. El texto afirma que las obras de la carne son manifiestas, fanera, es decir, son datos objetivos y visibles. Cuando la mente deja de operar bajo la frecuencia del espíritu y se convierte en un terminal pasivo del servidor negro, los síntomas se manifiestan en 3 fases de degradación de la energía vital. 1. Adulterio. Sanut. La desviación de la fuente. En la ingeniería profunda, hebrea, esto no se limita a la infidelidad conyugal. Es un cortocircuito energético. Significa alimentarse de fuentes extrañas.
es el acto de tomar la energía sagrada de conexión, Yesod, y desviarla hacia el vacío. Históricamente, representa la ruptura de la alianza con la verdad para buscar validación en sistemas externos. Es la mente traicionando a su propia Jerusalén interior para unirse a ídolos temporales. 2. Impureza, Tumá. El bloqueo del canal. Técnicamente, Tumá significa estar taponado o sellado. No es suciedad física, sino opacidad espiritual. Cuando un individuo entra en este estado, su canal se bloquea. La luz divina no puede entrar ni salir. Es un aislamiento del flujo de vida que convierte al ser humano en un estanque estancado, incapaz de recibir instrucción o claridad. 3. Libertinaje, Simá Aselgeya, la rotura de los límites. Este es el estadio final del colapso, la pérdida de contención. El libertinaje es la corrupción de la capacidad creativa. Es usar la potencia del hijo, el potencial de crear realidad, para alimentar fantasías egoístas sin ningún límite, Gevurot. Históricamente, esta falta de autocontrol público es el síntoma que precede a la caída de las grandes civilizaciones. Una sociedad que no puede contener sus propios impulsos es incapaz de resistir cualquier invasión externa. La trampa de la reducción biológica. Cuidado con el patrón de la cizaña. El sistema intentará reducir estos términos a simples pecados sexuales, para que te obsesiones con vigilar tu cuerpo y te olvides de tu espíritu. El engaño consiste en hacerte sentir culpable por tener instintos, mientras ignoras la verdadera enfermedad, la desconexión. No se trata de odiar el deseo, sino de reconocer que la falta de gobierno sobre la energía permite que entidades parásitas colonicen tu mente. Conclusión operativa. Estos 3 comportamientos son las pruebas forenses de una invasión. Si observas estos frutos, no necesitas un juez externo. Tienes la evidencia de que tu servidor ha sido hackeado. La solución no es la represión moral, que solo tapa la olla a presión, sino la reparación del canal. Volver a alinear la voluntad con la fuente para que la energía fluya hacia la creación y la conexión, y no hacia el desperdicio y el caos. Versículo 20. Idólatras supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se ensarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios. La ingeniería de la fragmentación, el ataque a la unidad. Si el versículo anterior trataba sobre la corrupción individual, Gálatas 5:20 revela las armas de destrucción masiva diseñadas para romper la cohesión social y espiritual. Estamos ante la arquitectura del divide y vencerás. 1. Idolatría, abodazara y superstición, farmaqueia. Desde la perspectiva profunda, hebrea, la idolatría no es solo adorar estatuas, es un servicio extraño, Sara. Es la inversión de la luz, tomar la energía del infinito y dársela a un intermediario o sistema. Históricamente, esto se manifiesta como la pleitesía al Estado, al dinero o a líderes carismáticos. La hechicería o farmaqueia, de donde viene farmacia, implica manipulación de la percepción. Es el uso de propaganda, miedo o químicos para alterar la conciencia. Es el intento de hackear la realidad para beneficio del ego, desconectándose de la fuente. En resumen, es entregar tu soberanía a una autoridad externa o a un objeto mágico para que te salve. 2. La tríada del conflicto: odio, rivalidad y rencor. Estos son inyecciones virales en el servidor mental. El odio, siná, crea un muro de hierro que bloquea la luz. Los celos, kiná, son la incapacidad de aceptar la distribución divina de la energía. Es pelear contra la realidad. El rencor es un veneno que te ata al pasado, impidiendo que tu mente opere en el presente. Históricamente, estas emociones son el combustible que la cizaña utiliza para justificar guerras y purgas. 3. La prisión del sectarismo, Machloket. El objetivo final de estas armas es la atomización. El sectarismo y el partidismo son la mentalidad de nosotros contra ellos. Dios es unidad, Ejad. El sistema de la cizaña
es división. Cuando defiendes una facción política o religiosa con odio, te conviertes en un agente del sistema de control. Crees luchar por la verdad, pero solo estás defendiendo una parcela de poder. Una mente sectaria vive en el mundo del caos, tohu, incapaz de ver la chispa divina en el otro, la trampa de la tribalización. El gran engaño aquí es creer que odiar al enemigo de la fe o al rival político es un acto de virtud. La cizaña se disfraza de lealtad. Te dice que para ser fiel a tu grupo debes despreciar a los demás. Esto convierte la espiritualidad en un deporte de equipos, donde la meta es ganar discusiones, no elevar la conciencia. Conclusión operativa. Si tu camino espiritual te lleva a sentirte superior, a separarte con desprecio o a depender de rituales externos para sentirte seguro, has sido infectado. La verdadera guía del espíritu siempre busca la integración y la unidad, incluso en la diversidad. Para desactivar esta programación debes identificar al ídolo, ¿de qué dependo para ser feliz? Y al enemigo imaginario, ¿a quién odio para sentirme justo? Al retirar tu energía de estos conflictos artificiales, dejas de alimentar al sistema que se nutre de tu división. Versículo 21. Envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Os advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo. Esos tales no heredarán el reino de Dios. El límite de la frecuencia. La exclusión automática. El versículo 21 concluye el catálogo de la desconexión con una sentencia de exclusión. No estamos ante un castigo moral arbitrario, sino ante una ley de incompatibilidad de frecuencias. 1. La fuga de energía. Envidia. Ayin Ra'a. La envidia no es solo celos, es el ojo malo. Mientras el celoso quiere lo que tienes, el envidioso quiere que tú no lo tengas. Desde la perspectiva profunda, hebrea, esto seca el manantial. El envidioso emite una energía de juicio, din, que restringe el flujo de luz hacia el prójimo y por rebote hacia sí mismo. Es la antítesis absoluta de la creación, que es puro dar. Históricamente, es el motor de las revoluciones resentidas y el sabotaje social. 2. La estupefacción de la conciencia, borracheras y orgías. Estos términos describen la pérdida deliberada de la sobriedad. En la ingeniería mística, la raíz de orgía, holelut, comparte origen con locura y vacío. Es energía vital intensa, halal, que no tiene dirección convirtiéndose en caos. La borrachera representa el intento fallido de elevarse. El alma busca trascendencia, pero el cuerpo le da etanol. Es una falsificación del éxtasis espiritual que lleva a la pérdida de da'at, conciencia. Históricamente, la cizaña utiliza la narcotización de las masas, pan y circo, para mantener a los servidores inoperativos, incapaces de discernir los tiempos o los ciclos de la historia. 3. La sentencia. No heredarán el reino. Aquí radica la clave maestra. El reino no es un club exclusivo ni un lugar al que vas al morir. Es la nueva Jerusalén interior, un estado de conciencia unificada desde donde se gobierna la realidad, Malhut. La exclusión es técnica. Quienes operan en la frecuencia densa de la carne, entropía, odio, caos, son estructuralmente incapaces de habitar en la frecuencia del reino, orden, unidad, vida. No es que Dios te prohíba entrar, es que tu sistema operativo no es compatible con el software del reino, la trampa del miedo a la exclusión. El sistema de la cizaña intentará usar este versículo para controlarte mediante el terror. Te dirá que un solo fallo te deja fuera para siempre, obligándote a pagar peajes religiosos para volver a entrar. El engaño está en la cláusula y otras cosas por el estilo, que las instituciones usan como un cheque en blanco para condenar lo que les convenga. La verdad es que la advertencia no busca asustarte, sino despertarte. Es la espada que corta la complacencia. Si persistes en la desconexión, te quedas fuera de la herencia por defecto, no por castigo. Conclusión operativa. Hemos visto la anatomía completa de la desconexión. Sexualidad, energía rota.
katnut, espiritualidad rota, idolatría, relaciones rotas, odio, conciencia rota, borrachera. Todo esto bloquea el acceso a la realidad rectificada. El reino es una herencia que se activa aquí y ahora. Para entrar, no necesitas un ticket externo, necesitas cambiar de frecuencia. Versículo 22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, la tecnología de la coherencia, el fruto orgánico. Tras analizar la fragmentación de la oscuridad, entramos en la arquitectura de la luz. La diferencia técnica es crucial. Las obras de la carne eran plurales y caóticas, una fábrica de ruido, mientras que el fruto del espíritu es singular, carpos. Es una unidad orgánica indivisible. No puedes tener amor sin paciencia o paz sin lealtad. Todo es parte del mismo flujo de alta frecuencia. 1. El núcleo de la emanación. Amor, alegría y paz. Estos no son sentimientos, son estados de conciencia. Amor, ahavá. No es romance, es la acción de unificación. Es la frecuencia que conecta lo que estaba separado. Su raíz, hav, significa dar. Alegría, simha. Es el resultado de la claridad de propósito. La tristeza contrae el alma, la alegría la expande y rompe barreras. Es la prueba de que vives sin dudas. Safek. Paz, shalom. No es ausencia de guerra, es presencia de integridad. Significa estar completo. Es la estructura que permite que la luz se sostenga sin derramarse. 2. La resistencia activa, tolerancia y lealtad. Estas son las defensas del sistema inmunológico espiritual. Tolerancia, erej apayim, literalmente largo de nariz o respiración larga. Es la capacidad de dar espacio y tiempo al otro para que rectifique, imitando la paciencia divina. Es resistencia bajo presión histórica. Lealtad, emuná. No es fe ciega, es firmeza artesanal. Proviene de la raíz entrenamiento o soporte. Es la capacidad de mantenerte fiel a tu diseño original, incluso cuando el sistema te presiona para que lo traiciones. La trampa de la virtud sintética. Aquí la cizaña realiza su mimetismo más peligroso, la institucionalización de la virtud. El sistema intentará convertir estos frutos en un deber ser, obligándote a fingir una sonrisa, gozo o a callar ante la injusticia, paz, tolerancia. El fruto falso es disociativo. Actúas amable por fuera mientras sientes rabia por dentro. El fruto verdadero es orgánico. No se actúa, se manifiesta. Brota naturalmente cuando has limpiado tu canal mental. Si te sientes obligado a ser bueno para cumplir con un estándar religioso, estás produciendo plástico, no fruta. Conclusión operativa. Este versículo describe la siembra de trigo en tu conciencia. Estos atributos son la evidencia técnica de que tu mente ha dejado de ser un campo de batalla y se está convirtiendo en la nueva Jerusalén interior. No tienes que esforzarte por fabricar paciencia o amor. Tu tarea es mantener la conexión con la fuente, el espíritu. El fruto crecerá solo. Un servidor que vibra en estas frecuencias se vuelve invisible e intocable para el caos del sistema, porque opera en una naturaleza que la oscuridad no puede procesar. Versículo 23. Humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. La inmunidad jurisdiccional, soberanía y blindaje. El capítulo culmina con las dos llaves maestras que sellan el fruto y declaran la independencia del individuo frente al sistema de control. 1. Humildad. Anabá, prautes. El poder bajo control. Olvídate de la definición débil de humildad. En la ingeniería de la guerra espiritual, esto es nulificación del ego, bitul. No es pensar menos de ti mismo, sino dejar de pensar en ti mismo para que el canal quede limpio. Históricamente es la fuerza de los mártires y los resistentes que vencieron imperios no con armas, sino con una autoridad moral inquebrantable. Es un escudo de alta frecuencia. El adversario no puede engancharse a alguien que no defiende su propio orgullo.
2. Dominio de sí mismo, Geburá, Encrateia. La guarnición de la ciudad es el blindaje final. Técnicamente es la capacidad de crear una vasija, Kli, para contener la luz sin que se derrame. Sin dominio propio, la mente es una ciudad sin murallas, expuesta a cualquier invasión. Si el sistema, la cizaña, no puede tentarte, soborno, ni asustarte, miedo, pierde todo su poder sobre ti. El dominio propio es la herramienta que impide que tu servidor sea hackeado por impulsos externos. 3. La sentencia. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la cláusula de inmunidad. La ley, Din, funciona como un cerco para contener el caos, Tohu, de la carne. Pero quien opera en amor, paz y dominio propio ha trascendido la necesidad del cerco. No hay señales de prohibido el paso para quien ya camina por el sendero correcto. Al manifestar estas frecuencias, sales del radar de los principados que usan la burocracia y la culpa para esclavizar. Te vuelves invisible para el juicio porque ya no hay delito ni materia oscura que juzgar. Conclusión final del análisis. El objetivo de este texto no es moralizar, sino liberar. La cizaña quiere que seas un esclavo que obedece por miedo o un rebelde que se destruye en el caos. El espíritu te ofrece una tercera vía, la soberanía. Una sociedad o un individuo con dominio propio no necesita un estado policial ni un sistema religioso de control. La verdadera libertad es la capacidad técnica de gobernarse a uno mismo desde la fuente interior, haciendo irrelevante cualquier autoridad externa. Versículo 24. Y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. La ejecución de la vieja identidad, la crucifixión, técnica. En Gálatas 5:24 entramos en la mecánica de la transformación. No se trata de sufrir ni de odiar el cuerpo, sino de una operación de desactivación. El texto dice que los que pertenecen a una nueva jurisdicción han crucificado sus sistemas anteriores. 1. El Código 358. Neutralizar la serpiente. Desde la perspectiva profunda, hebrea, hay una sincronicidad matemática reveladora. La palabra Mesías, Mashiach, tiene el valor numérico 358. La palabra serpiente, Najash, también vale 358. ¿Por qué? Porque pertenecer al Mesías significa operar en la frecuencia exacta que rectifica el egoísmo de la serpiente. No es luchar contra el veneno, es transmutarlo. Es utilizar la misma energía vital que antes alimentaba el ego y redirigirla hacia la luz. 2. La crucifixión, Tsalab, desconectar la batería. Olvídate de la imagen sangrienta religiosa. Técnicamente, crucificar significa inmovilizar. Es la nulificación del ego, Bitul. Las pasiones, Teshuká, son una fuerza magnética irracional, una atracción gravitatoria hacia el caos. Crucificar la pasión es cortar la corriente eléctrica. Como enseña la sabiduría antigua, donde está tu pensamiento, allí estás tú entero. Si retiras la atención de la fantasía oscura, el deseo se seca y muere por inanición. No lo reprimes, eso lo alimenta. Simplemente dejas de darle de comer. 3. Identificación y expulsión. El protocolo de guerra. En la práctica de la Nueva Jerusalén, interior. Esto es identificar a los infiltrados. Las pasiones desordenadas no son tú, son programas parásitos en tu servidor mental. Al aplicar la crucifixión, declaras que esos pensamientos son reos condenados. Les quitas el derecho legal de ocupar tu espacio. Es un acto de autoridad. Este deseo de odio, miedo, no me pertenece, queda inactivo. La trampa de la automutilación. Aquí, la cizaña juega sucio. Intentará venderte la crucifixión como autoodio, diciéndote que debes matar tu humanidad y vivir gris, sin deseos ni alegría. Eso es mentira. Un ser humano sin deseo es un cadáver fácil de controlar. El espíritu no quiere anular tu fuerza vital, quiere rectificarla. No destruyes el motor del coche,
solo quitas las manos del volante borracho, el ego, para que conduzca la conciencia sobria. Conclusión operativa. Este versículo marca el corte de la cadena de suministro. La carne es el espía interno que le abre la puerta al enemigo. Al crucificar tus apetitos desordenados, neutralizas a la quinta columna. Te vuelves inmune a la manipulación del sistema, medios, publicidad, miedo, porque ya no tienes los botones, pasiones bajas que ellos saben apretar. Has muerto a la Matrix para nacer a la realidad. Versículo 25. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. La ley de la sincronía operativa, de la vida a la marcha. Gálatas 5:25 nos entrega el principio final para consolidar la libertad, la coherencia técnica. El texto establece una ecuación simple pero vital. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 2. El concepto de vida, chayim. En la ingeniería profunda hebrea, vivir no es simplemente respirar biológicamente. Los sistemas de la oscuridad a menudo llaman vivos a quienes están espiritualmente muertos, desconectados de la fuente. Vivir animados por el Espíritu significa que tu sistema operativo ha cambiado. Ya no operas bajo la supervivencia animal o el miedo de la Matrix, sino bajo la frecuencia de la Nueva Jerusalén interior. Has despertado, pero despertar no es suficiente. La orden de andar, estoy chomen. Aquí está la clave oculta que la mayoría pasa por alto. La palabra griega usada para actuar o andar no es la misma que en el versículo 16. Aquí se usa un término militar, stoicheo. Significa marchar en fila, mantener el paso o alinearse en rango. No se trata de dar un paseo espiritual a tu antojo, se trata de sincronización. Sincronía interna es la equivalencia de forma. Si tu interior es luz, tu exterior, tus acciones, tu cuerpo, debe ser un vaso disciplinado que contenga esa luz. No puede haber disonancia cognitiva. Sincronía estratégica. En la guerra espiritual, la cizaña intenta desincronizarte mediante distracciones y urgencias artificiales para que pierdas el paso de los tiempos divinos. Mantener el paso significa alinear cada decisión con la frecuencia del espíritu, creando un muro de conciencia inexpugnable, la trampa de la performance externa. Cuidado con el patrón de la cizaña aquí. El sistema intentará usar este mandato de marchar en fila para imponerte una uniformidad robótica. Te dirá que andar en el espíritu es vestir igual, hablar igual y obedecer ciegamente a una jerarquía humana. Eso es una falsificación. La verdadera sincronización, stoichomen, es con la frecuencia, no con una institución. Es un movimiento orgánico, como una bandada de pájaros que se mueve al unísono sin chocarse, guiados por una inteligencia colectiva superior, no por un capataz que grita órdenes. Conclusión operativa del capítulo. El versículo 25 cierra el manual de instrucciones. No basta con tener la teoría, decir que tienes vida. Es imperativo que gobiernes tu mente y tus acciones con disciplina militar para que sean una extensión pura de la fuente. Si tu software es divino, espíritu, tu hardware, conducta, debe funcionar acorde a ese diseño. La incoherencia es la grieta por donde el adversario vuelve a entrar. Versículo 26. Fin de este capítulo. No busquemos vanaglorias, ensarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Manifiesto. El código de la inmunidad. Escucha bien, porque esto no es un consejo moral. Es el manual técnico para hackear el sistema de control que ha gobernado tu mente. La guerra por tu libertad no se libra en el exterior, sino en la frecuencia de tu transmisión. Tu mente es un canal y la ley física es absoluta. No puedes emitir dos señales opuestas al mismo tiempo. O transmites la señal del sistema, la carne, o transmites la señal de la fuente, el espíritu. El gran engaño de la Matrix ha sido hacerte creer que para vencer tus sombras, tus miedos, tus vicios, tu odio, debes luchar contra ellos, reprimirlos y castigarte. Eso es mentira.
Eso solo alimenta al monstruo. La verdadera victoria funciona por desplazamiento. Saturas tu espacio mental con tanta luz, propósito y conexión que la oscuridad simplemente se queda sin sitio donde aterrizar. El diagnóstico. ¿Estás infiltrado? Mira los frutos. Si tu vida es un ciclo de energía rota, ansiedad sexual, dependencias, relaciones tóxicas, celos, pleitos, sectarismo o conciencia anestesiada, evasión, excesos, no necesitas un juez. Tienes la evidencia forense de que tu servidor ha sido hackeado. Estás operando en una frecuencia de entropía y caos. Y la advertencia es técnica, no religiosa. Quien vibra en esa frecuencia densa no puede heredar el reino. No es que Dios te cierre la puerta, es que tu sistema operativo es incompatible con la realidad superior. No puedes correr el software de la libertad en un hardware diseñado para la esclavitud. La tecnología de la resistencia. Pero aquí está tu arma. Cuando limpias el canal, no fabricas obras caóticas, produces un fruto orgánico, una arquitectura de 9 columnas que te hace indestructible, el amor que unifica lo que el sistema divide, el gozo y la paz que blindan tu estado interno ante la crisis, la lealtad y la paciencia que te mantienen firme cuando todo colapsa, y la llave maestra, el dominio propio. Cuando tienes dominio sobre ti mismo, el sistema pierde sus botones de control. No pueden sobornarte con placer ni someterte con miedo. Te vuelves soberano. Y contra esta frecuencia no hay ley. Te vuelves invisible para la jurisdicción del castigo, porque el juez interno ya ha tomado el mando. La ejecución y la marcha. Para activar esto se requiere una cirugía. Debes ejecutar tu vieja identidad. No es odiarte, es desconectar la batería del ego, es mirar a esas pasiones que te arrastran y decir, esto no soy yo, esto es un programa parásito, corto el suministro ahora. Una vez libre del lastre, la orden es simple, sincronización. Si dices que tienes vida, entonces marcha en fila, alinea cada paso, cada decisión y cada pensamiento con la frecuencia de la fuente. No busques la gloria vacía de los aplausos ajenos, ni pierdas tiempo envidiando el camino de otro. Eso es ruido. Mantén el paso, mantén la frecuencia, conviértete en la ley viviente. Esa es la única libertad real. Y te dejo para finalizar con un versículo de Juan 4:31. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén.